va a ir directamente hasta la clase del día de hoy, pero vamos a eludir el tema de percepción y sensación, ¿ya? Y el día de hoy vamos a fortalecer los temas de plasticidad cerebral y sistema límbico para prepararnos para el examen, que es lo que más quiero. ¿Perfecto? Les voy a explicar cómo va a ser el examen y vamos a pasar al tema de plasticidad cerebral y sistema límbico. Está el tema de plasticidad, ¿no? Y les voy a marcar primero los parámetros del examen para que nos demos cuenta que nos van a entrar. Bien, jóvenes, el examen va a ser el próximo martes de la siguiente semana. Tienen que estar 5 minutos antes del inicio de la clase para iniciar el examen. El parcial va a tener un valor de 15 puntos. De esos 15 puntos nosotros vamos a dar dos modalidades de examen ese mismo día. Por eso lo he llamado examen A, que va a ser examen teórico, examen B, que va a ser un examen a nivel de guerra de grupos. El examen A, que va a ser al inicio de la clase, ese examen va a corresponder a las preguntas generales que van a venir involucrándose con los temas que ya hemos tratado. Ese examen lo van a dar en grupos, no en los grupos que ustedes han formado. Yo voy a elegir los grupos en el día del examen. Muy bien. ¿Cómo van a ser las preguntas? Ustedes van a tener ahí 10 preguntas y en esas 10 preguntas los tipos de preguntas van a ser como ejemplos, van a ser localización de áreas y van a ser dibujos donde ustedes tienen que poner las partes. Van a trabajarlo en grupo. Supónganse, yo les pregunto, paciente tantos ha perdido la movilidad voluntaria de todo su cuerpo. ¿Qué área está lesionada? El área número 4 de la corteza cerebral. ¿No? Tienen que marcar así. Todo va a ser en función ejemplos lo que ustedes tienen que marcar. No va a haber preguntas directas. Este va a tener una duración de 45 minutos, ese examen, las 10 preguntas. Termina eso, en los mismos grupos que vamos a armar, ustedes tienen que buscarse un sector del aula para quedarse ahí y nos vamos a enumerar. Vamos a empezar con la parte B del examen, que va a ser guerra de grupos. En acá va a haber 30 preguntas. De esas 30 preguntas, cada una de las preguntas va a tener un valor de 10 puntos. Solo una persona del grupo puede levantar la mano. Yo voy a tener una lista de 30 preguntas con 30 respuestas. Hago la pregunta, grupo que sabe, levanta la mano. Solo los dos primeros grupos que levanten la mano van a tener opción a ganarse esos 10 puntos. Grupo que levante la mano y responda mal, se le va a quitar 5 puntos. Pues tienen que pensar antes de levantar. Supónganse que hay un grupo que conoce más información sobre el tema que se está tratando y piensa que es muy vinculada a la pregunta, puede levantar la mano. Y si la información que ese grupo nos da realmente tiene mucha relevancia significativa, entonces se le va a añadir 10 puntos a ese grupo. ¿Ya? Termina las 30 preguntas, terminó el examen número B. La nota que se saquen como grupo acumulativa en respuesta a las preguntas que van a hacer, esa es la nota que se van a sacar en general. ¿Perfecto? Eso vamos a terminar los 5 minutos antes de que termine la clase y ahí concluimos. ¿Cómo tienen que venir al examen? Tienen que venir con carnet de identidad, lo mismo.
dejan sus cosas acá. Todo en el examen se responde con lapicero, no se responde nada con lápiz. Examen que veo con lápiz ni me molesta en recibir, ni si quieren corregir. Tienen que firmar antes de entregarme el examen. Todos los estudiantes que estén ahí tienen que firmar y recién entregarme el examen que me van a proporcionar. Los temas que van a ir incluidos van a ser médula espinal. En médula espinal solo hemos hablado directamente de configuración interna y externa, vías piramidales, extrapiramidales. Todo lo correspondiente que está el tema. Tronco cerebral no hemos abordado, así que me he debido equivocar acá, tenía que sacar este tema. Tronco cerebral no hemos abordado, este tema no va a entrar, lo voy a sacar. No está acá, no está en parte de ese tema. Corteza cerebral, configuración externa, configuración interna. Parte principal de los libros que tienen que leer: Grabowski y González. González tienen que leer el capítulo número 10 y número 11, porque marca configuración externa y configuración interna de áreas cerebrales. Jóvenes, he abierto mal la proyección, esto no es de ustedes. No, está mal la distribución. Es medio. Pero parecía igual. No son tus temas, ahorita lo voy a poner. Sistema límbico. Plasticidad y después sistema límbico. En plasticidad cerebral lo que quiero que tengan en cuenta y lo tengan presente. Plasticidad cerebral hace referencia directamente a la capacidad que nosotros tenemos de regenerar nuevamente o reconectar o conectar las diferentes áreas cerebrales que vamos a tener. Esta va a ser una capacidad anatómica y fisiológica natural que nosotros tenemos. Puede existir algún tipo de alteración en función a un trauma, lesión o enfermedad que pueda vulnerar nuestro cerebro, y esa vulnerabilidad nosotros la podemos atacar por medio de la plasticidad cerebral. Es decir, la plasticidad cerebral va a ser referencia al proceso de adaptación que nosotros tenemos. El cambio de idea que tú tienes en un concepto hacia otro es una plasticidad cerebral. El hecho de saber algo ahora y no saberlo después es proceso de plasticidad cerebral. El hecho de que no sabes algo ahora y vas a saber después es plasticidad cerebral. Supongamos, cuando nosotros hablamos de plasticidad cerebral, siempre vamos a hablar de cambios de pensamiento. Ejemplo, yo creo en Dios, pero mi pareja va a ser un ateo y él me mete sus ideas y todo eso y yo dejo de creer. ¿Eso qué es? Plasticidad cerebral. Va a haber modificación de redes hebbianas. ¿Esto qué quiere decir? Supóngase lo que les dije al inicio. Cuando yo camino por un pastizal, el primer paso que hago es el primer modo de comunicación. En acá, lo que nos dice que nosotros con la experiencia llegamos a formar nuevos caminos. Y ese armado de caminos de te toco a ti, te toco a ti, te toco aquí, va a armar directamente una red. A eso se le llama red hebbiana. La red que va a contemplar directamente todo ese proceso de aprendizaje. Supónganse, está el cerebro y yo trato de conectar
para leer tengo que conectar directamente el área visual con el área de Wernicke y luego el área de Broca para después desencadenar la lectura a nivel verbal total. Todo este recorrido de la estimulación a nivel cerebral es una red hebbiana, ¿ya? Es la formación de redes hebbianas que nosotros tenemos. Pero Hebb nos va a hablar de otro concepto que se llama el robo de las redes hebbianas, el robo de la neurona. Supóngase que yo voy a hacer a nivel verbal, pero quiero hacer la lectura en silencio. ¿Se han dado cuenta que cuando leemos en silencio, medio que nuestra misma voz está leyendo en nuestra cabeza? ¿Qué es lo que va a pasar? Llega corteza visual, área de Wernicke, y en vez de área de Wernicke, en aquí se va a procesar la información. ¿De quiénes ha robado la comunicación? De estas dos. Por eso se le llama robo hebbiano. Supónganse que marca de esta forma. Cuando hablamos de eliminación de redes, también estamos hablando de plasticidad cerebral. Es decir, yo sé matemáticas y esta mi área, la marginal va a estar bien estimulada, pero medio que me ha gustado la parte de anatomía y me he ido a la parte de la anatomía y todo eso. ¿Qué va a pasar con esta parte? Se va a abolir. Y su abolición va a generar la pérdida y la eliminación de esas conexiones. A eso hablamos de una eliminación de redes cuando hablamos de plasticidad cerebral. Y después vamos a hablar de una compresión o sinapsis cerebral. Es decir, supónganse, yo leo algo y todo lo que he leído, lo he visto. Entonces va a ir directamente acá. Me voy a recordar qué textura tenía lo que he visto, qué olor tenía, en dónde lo he visto, memoria a largo plazo. Esta reconexión plástica con otros segmentos es a lo que nosotros le llamamos plasticidad sináptica. Es la reconexión con otras áreas en el proceso de aprender y comprender. Es reconectar más zonas con todo ello. Supóngase, ustedes si se comunican con un hilo son una red hebbiana, pero tienen que hacer una actividad, tienen que explorar por qué el estudiante al sacar su nota puede presentar nociones de bajo estima. Necesitan saber no solo la parte educativa, sino la parte afectiva. Tienen que comunicarse también con la carrera de psicología. El hecho de generar un lazo comunicacional con esa carrera es una plasticidad sináptica, porque nos estamos conectando con otra área que podría complementar el conocimiento que estamos teniendo. ¿Entendemos? Entonces, toda modificación de redes existentes hace referencia a plasticidad. Y es Donald Hebb el que ha marcado directamente el descubrimiento sobre esta plasticidad cerebral, marcando las redes hebbianas y el robo hebbiano que nosotros estamos marcando. Después, la eliminación de redes. La eliminación de redes, ¿qué quiere decir? Que aquel conocimiento que en nosotros puede estar consolidado, ahorita ustedes pueden saber, supónganse, van a estudiar bien para el examen y van a aprender bien el temario. Lo van a saber muy bien. Viene el siguiente semestre y les pregunto, ¿qué eran las redes hebbianas? ¿Qué eran? Todo respondido en el examen, ¿qué era? No se recuerda. Es eliminación de redes. Por eso algunas veces algo que tú lo conocías tan bien se puede perder porque no lo has vuelto a retroalimentar y todo ello. Puede pasar por pérdida de estimulación la eliminación de redes
o puede pasar por muerte neuronal. Esta parte de la muerte neuronal puede ser un aspecto tanto anatómico o fisiológico el que puede pasar, es decir, puede ser por lesión o puede ser porque el tiempo de vida de la neurona ya cesó. ¿Ya? La formación de redes. La formación de redes nosotros la vamos a hacer directamente cuando aprendemos. Vamos a intercomunicar nuevas neuronas con otras neuronas para que se comuniquen. Si yo veo aquí una neurona, en la eliminación de redes neuronales, puedo eliminar al cuerpo de la neurona o a la conexión de la neurona. En la eliminación de redes neuronales, elimino la conexión o elimino a la neurona. En la formación de redes neuronales, supóngase esta es otra neurona, pero estas dos van a ir entrelazadas en información. Va a venir una colateral y se va a comunicar directamente con la siguiente. Forma, crea nuevas redes de conexión. Hablamos de consolidación de aprendizaje cuando directamente la neurona es como los árboles jóvenes. Si yo veo crecer a un árbol, ¿qué es lo que pasa? Puede aparecer en su inicio 3 ramitas, pero de esas 3 ramitas, una de ellas va a luchar para ser la principal y las otras van a morir. Ese se va a volver en su tronco y sus siguientes ramas lo mismo, van a luchar con las otras para subsistir. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. En las neuronas, las colaterales luchan y al generarse una consolidación, este se vuelve como el tronco central de un árbol y las demás se vuelven sus ramificaciones. ¿Entendemos? Cuando se consolida un conocimiento, se engrama en tu cerebro, es muy difícil que se pierda. ¿Por qué? Como este tronco neuronal ya se ha engrosado, puede que no te recuerdes después qué era la red Hebbiana, pero va a decir, era directamente cuando nosotros marcábamos un camino de conexión. Y a partir de ese concepto, te recuerdas lo demás que venía. Eso nos habla de una consolidación de un conocimiento. Por eso, cuando algunas veces nos olvidamos algo que realmente sabíamos, pero un vistazo de eso volvemos a recordar, ya se viene todo enlazado porque había una consolidación. A nivel neurológico se dice una engramación de la memoria. Y eso va a producir un repaso y una práctica constante sobre ese conocimiento que nosotros estamos realizando. Es decir, si algo lo repito y lo practico, lo ejecuto, a ver, ¿cómo es la neurona? Mi cabeza que sea el cuerpo neuronal, mis brazos que sean las dendritas y mi pie que sea el axón y mis dedos que sean las terminales axónicas. Te lo memorizas, porque lo has corporalizado y todo ello. En lo que nos decían en el temario del día de hoy, ese conocimiento visual que he visto ahora, lo he puesto a mi movimiento kinestésico y se me mete más. Aparte, si lo estoy hablando, lo estoy poniendo en un nivel auditivo. Entonces, lo engramo más. Tengo más probabilidades de que se quede acá. En la compensación, supóngase, es una persona que ha sufrido algún tipo de enfermedad, algún tipo de trauma, todo ello. Pueden ocurrir 2 tipos de acciones en esa situación. La necrosis neuronal o la apoptosis neuronal. En la apoptosis celular, a diferencia de la necrosis neuronal, la apoptosis celular es normal.
es natural, es biológica, es fisiológica. ¿Qué nos quiere decir fisiológica? Parte de la función de nuestro cuerpo corresponde a esta. Si no existiera tendríamos células viejas en nosotros. Todo tu cuerpo se llega a reestructurar directamente en 3 años. Eres otro, todas tus células son otras. No hay ninguna vieja. ¿Entendemos? Y es gracias a esta biología que está pasando acá. Cada estructura, cada órgano tiene su tiempo de reparación, tiene su tiempo de restauración. Por eso las uñas crecen, por eso la piel quemada puede salir, puede surgir, tu pelo va a crecer, vas a cambiar, te puedes depilar y van a volver a crecer. Todo vuelve a pasar, todo se vuelve a reestructurar en ti. Y eso es gracias a la apoptosis. Viene su tiempo de vida, la mata y la reemplaza con una nueva. Por eso es regulada y programada, es una muerte fisiológica y gracias a ella podemos eliminar directamente a células nocivas. Es decir, si esta célula va a morir, va a fallecer ahí y va a ser nuestro sistema que lo va a recapturar y lo va a eliminar por medio de la orina, por medio del sudor, por medio de cualquier medio, lo va a eliminar de forma natural. Si existe una apoptosis masiva por algún evento de enfermedad, esa porción se puede inflamar, puede ocurrir. Por eso algunas veces cuando sobreactuamos sobre un sistema, ese sistema se sobretrabaja y su sintomatología va a ser una inflamación de la zona. ¿Y la inflamación qué va a ser? Un mecanismo de defensa, donde los glóbulos blancos van a ir a recapturar aquello que está muerto y lo va a sacar de ahí. Cuando se elimine todo lo nocivo, la inflamación baja. Ese es el efecto de la inflamación. Pero ¿qué pasa cuando ocurre la necrosis de la neurona? En la necrosis de la neurona no va a ser progresiva, dada por la fisiología. Esta va a ser aversiva y violenta y va a ser instantánea. Puede venir por un trauma, por una enfermedad momentánea o por una lesión que se puede sufrir en la estructura. Pero como es una lesión, ¿qué es lo que va a hacer? Va a romper la célula y toda la sustancia citoplasmática contenida en esa célula se va a liberar a las demás células adyacentes y las va a volver más tóxicas a esas zonas, las va a envenenar, las va a ir matando. Por eso vamos a ver algunas veces uno tiene una enfermedad y sigue creciendo la enfermedad porque no se ha limpiado y depurado el citoplasma de la célula muerta. Y va progresando esa situación. Hay células dañadas y puede ocurrir, como les dije, por accidentes o enfermedades que se dan de forma masiva. La plasticidad sináptica. Esta va a darse directamente cuando nosotros llegamos a aprender algo. Supóngase, me gusta todo literal, me gusta todo lo lógico, lo racional, todo. Pero alguien en mi mundo y todo me cambia y me dice, ¿por qué no haces una pintura? Y me enseña a pintar. Una habilidad que yo no tenía, una capacidad que no tenía, esa va a generar mayores conexiones en mi cerebro. Va a reconectar áreas no exploradas en mí. Eso se llama plasticidad sináptica, una reconexión con nuestro cerebro de las cualidades que nosotros no tenemos. ¿Se recuerdan de lo que les dije? Para acrecentar nuestra capacidad cognitiva, haz a lo que le tienes miedo, haz aquello que no hacías antes, cambia lo que haces por algo nuevo. ¿Por qué? Producen plasticidad sináptica. Reconectan áreas que en ese momento nunca estaban enlazadas y se van a volver a reconectar ahora.
Cuando tú, digamos, aprendes algo y siempre lo aprendías sentado, ahora lo voy a aprender directamente sentado en el piso. Ese simple cambio va a variar la reconexión a nivel cerebral. Cepillarse con una mano, cepillarse con la otra, cambia la plasticidad sináptica que nosotros tenemos. Va directamente a responder a todas las funciones que nosotros vamos a tener y va a suplir cualquier deficiencia que nosotros tenemos. Es decir, si nosotros practicamos más una plasticidad sináptica, el hecho de practicar eso, reducimos las probabilidades de adquirir cualquier tipo de demencia y aparte olvidarnos algo. ¿Entendemos? Hace que se acorten directamente esos lapsos. Y cuando nos ocurra algo, es más probable que no perdamos tantas cualidades como lo haríamos si no estimuláramos todo nuestro cerebro para su activación. En aquí, asumir el papel del otro es una red hebbiana. Supóngase, ellos tres son unas neuronas que se encargan directamente de la deglución. Pero yo le aparto a él, y como él directamente levanta la tráquea y lo conecto con la respiración. Y hago más ejercicios respiratorios. Entonces, a él lo estoy reconectando a otro. Por eso se dice, robamos el papel de una neurona para la acción de otra función. Puede ocurrir eso. El robo hebbiano se da así. Cuando esta neurona que se encargaba de esta para una función, le rompo el lazo con esta y lo reconecto con otra y con su especialidad va a ir a ejecutar otra tipología de acción. ¿De qué va a depender directamente la plasticidad cerebral? De la edad, lo que les dije, los picos de edad. Los primeros años, los primeros 4 años que nosotros tenemos, es el pico más alto que nosotros tenemos de plasticidad. El segundo pico, ¿en dónde está? En la adolescencia. El adolescente, al igual que el niño, tienen una plasticidad cerebral tan rica que pueden aprender todo en ese mismo momento. Pero esta plasticidad cerebral del adolescente está siendo estimulada también por la parte hormonal, no solo por la parte a nivel neuronal. Y esa parte hormonal le genera distractivos hormonales y por eso al adolescente es un poco difícil llegarle a enseñar algo. ¿Ya? Según la terapia que reciban, lo que nos hablaban sus compañeras ahora en la clase de hoy, integración sensorial y estimulación multisensorial. La estimulación multisensorial, utilizo todos los canales para estimularme. Integración sensorial. Veo qué sistemas en él están reducidos y cuáles son potenciados para generarle un equivalente. En las pruebas de integración sensorial, eso se ve. ¿Cuánto de sensible eres? Hiposensible, hipersensible o hiperreactivo o hiporreactivo a la estimulación. Y según eso se te va nivelando tus reacciones. A eso hace alusión la integración sensorial. La motivación. La clase anterior habíamos hablado de este concepto de motivación, haciendo referencia que la motivación siempre le ponemos en el papel de un otro. Pero si le pongo el papel hacia el otro, ¿qué va a pasar con ese otro? Supóngase, un ejemplo les pongo en función a motivación. Mi pareja. Mi pareja alimenta mi autoestima. El que me trate bien, el que me hable bien, me hace sentir bien, me hace tener el concepto, el autoconcepto que yo me tengo. Cuando se elimine ese sujeto, ¿qué va a pasar con este sujeto? Hay caída. La motivación puede sufrir lo mismo si siempre le ponemos en el papel del otro. Por eso en la clase anterior hemos hecho mucho énfasis en la motivación
que tiene que ser directamente una producción nuestra, propia, la que se tiene que marcar. Y es a partir de nosotros lo que tiene que surgir. El ambiente en el que estamos. No es lo mismo estar en una casa donde siempre te dan palo que en una casa donde haces algo y te aplauden por lo que has hecho. Es muy diferente. Dime. Cambia el ambiente. Y como cambia el ambiente, es algo que nosotros tenemos que potenciar. No va a ser lo mismo que un niño quiere aprender a construir y le demos bloques, que un niño que quiere construir y no tiene y va a armar con piedritas eso. La resolución simbólica en él va a tener diferentes picos de acción. Y la enfermedad puede generar variaciones en el proceso de plasticidad cerebral, en especial en los procesos de demencia. En los procesos de demencia, esos picos que teníamos los va a ir acortando y los picos altos los van a ir descendiendo cuando nosotros estamos con una patología a nivel de demencia. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? Plasticidad cerebral quedó claro. Eso es lo que quiero que sepan de acá. Porque el siguiente semestre vamos a hablar igual de plasticidad y aquí vamos a hablar del DAS. Esa parte un poco de la motivación. La postura que muestra el 1 marca directamente que a partir de él surge su motivación, pero de la otra depende de lo que me digan los demás la motivación que yo tengo. ¿Entiendes? Si tú estás bien motivado, nada ni nadie te lo va a mover. Eso es una noción de fe. La motivación va inclinada hacia la fe que tú tienes a ti mismo en tus acciones, y no va a ir se rompiendo. Dígame. Y en cuanto a la adrenalina, también estaría en el sistema es en el DAS, lo que les decía, el efecto del DAS. Y se le llama DAS porque hay dopamina, adrenalina y serotonina involucradas acá, en el efecto. Primero es dopamina, el deseo de querer hacer, eso es motivación. La dopamina es motivación. Adrenalina, la acción. Serotonina, la compensación de la acción, cuando ya he ejecutado la acción. Supóngase, quiero comerme un queque al salir de la clase. Motivación, dopamina. Como el queque o corro para ir a comprar el queque. Adrenalina. Termino de comer, satisfacción, serotonina. ¿Entendemos? Surgen esos picos de estimulación a nivel cerebral. ¿Ya? Jóvenes, cuando estén mal, les doy un tip. A las mujeres les pregunto, cuando están en su regla, ¿les da ganas de comer chocolate, sí o no? Sí. ¿Han visto que existe variación cuando estamos con la regla y cuando no estamos en aprender? Les digo que no se han dado cuenta algunas. Pero tienes menos probabilidades de aprender en regla, ¿por qué? Porque en ese momento hacemos mayor gasto de magnesio y el cerebro utiliza grandes cantidades de magnesio para la reparación de la conexión cerebral. ¿Quién te proporciona grandes cantidades de magnesio? El chocolate. Por eso, cuando tú deseas chocolate, no es que estás deseando chocolate, tu cuerpo te está pidiendo magnesio. No es deseo de chocolate, tienes que comer magnesio. ¿Entendemos? Tu cuerpo pide lo que necesita. Así mismo es cuando deseamos tierrita, cuando deseamos esas cositas. Muy bien. Antes de entrar al examen, coman chocolate. Media hora antes. Van a ver, es diferente. Aparte de que van a estar más tranquilos, su cerebro va a estar más despierto. Siempre que tengan un gasto energético agregado,
media hora antes, porque media hora ya va a estar digerido en su estómago, pueden tener el efecto. Sistema límbico. En aquí, no sé cuánto tiempo nos queda. Ya. Ya. Ni modo. Ya. El sistema límbico. El sistema límbico se encarga directamente de las emociones. Les voy a marcar. El sistema límbico, jóvenes, está formado y se le llama como el quinto lóbulo. ¿Por qué? Porque va a estar formado por una parte que se llama giro angulado, que se va a conectar directamente con la región parahipocampal y el hipocampo. Es tan solo esta zona, el surco, la cisura de Silvio o el surco lateral, que no genera el cierre de todo este circuito. Si no fuera por este, se cerraría el circuito y marcaría directamente la presencia de otro lóbulo. Las estructuras que este sistema compone van a ser directamente tálamo, hipotálamo, núcleos avenulares. ¿Dónde están? Aquí están. Su división es en funciones corticales y subcorticales. De las subcorticales vamos a enmarcar todas estas dentro de la literatura. La amígdala, el hipocampo, la formación reticular, los núcleos reticulares del mesencéfalo, donde está el núcleo rojo y también la sustancia negra. Pero en los que más se marcan en el sistema límbico va a ser el núcleo amigdalino. Del núcleo amigdalino, la parte anterior del tálamo. Y también va a ser la parte dorsomedial del tálamo. Los cuerpos mamilares, el núcleo accumbens, y en la formación cortical van a estar el giro angulado y el hipocampo. Ahora les voy a explicar por qué estas dos. ¿Qué es lo principal? Para mí es lo principal. Supongamos en esta formación, la formación cortical es tan primordial y por eso se marca mucho dentro del proceso de aprendizaje las emociones. ¿Por qué? Yo tengo este cerebro, jóvenes. Le hago un corte así, que es lo que voy a ver. La cisura superior, media e inferior. Aquí, ¿quién va a estar? El surco lateral o de Silvio, ¿no? Aquí, ¿quiénes venían? El giro superior, giro medio, giro inferior. Estoy rompiendo esta parte. Y en acá, en la parte inferior, viendo hacia abajo, ¿cómo lo voy a ver? Lóbulo frontal, temporo occipital, surco longitudinal lateral, surco colateral. Longitudinal lateral, colateral. Marcándome directamente la circunvolución lateral, circunvolución media, y esta circunvolución interna se va a llamar parahipocampo. Esta es la región parahipocampal. Es el parahipocampo. ¿Ya? Este va a venir directamente a cerrarse por completo. Y en el cierre, esto lo estoy viendo de abajo, esto es de lado, y esto lo estoy viendo cortado transverso. Estoy haciendo el corte del cerebro por acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a ver aquí? Nosotros habíamos hablado de 6 capas a nivel de la corteza, ¿no? La capa más profunda, la multiforme o poliforme. Y la capa más externa, la molecular. ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? Esta externa va a ser la más profunda. Va a venir aquí y se va a ir marcando, formando al hipocampo. Si lo veo en este corte, aquí va a estar el parahipocampo. Y aquí
entendemos. De esta forma se ve en forma lateral y en el corte lo voy a ver así. Esta región va a ser para hipocampo y esta región hipocampo. ¿Ya? Esta región hipocampal va a estar formada por dos regiones, hipocampo y región dental, porque tiene estas cortaduritas. Dental. Jóvenes, la región molecular va a ir a revestir al hipocampo y al parahipo y a la región dental. Es decir, el hipocampo va a estar formado por tres células, la molecular y en aquí va a estar la multiforme, igual. Pero jóvenes, va a tener una capa media que aquí se encontraba en dos niveles, que va a ser las piramidales externas, internas, a nivel del parahipocampo se fusionan y van a formar una región, la piramidal, en una. La externa y la interna de acá, en una se vuelve en el hipocampo. Pero en la región dentada va a haber otra. En la región dentada hay otras capas, las granulares internas y externas. Esas se van a fusionar y en la región dentada van a formar la parte media. Entonces, la región hipocampal está formada por células moleculares, piramidales y multiformes o poliformes. La región dentada está formada por moleculares, granulares y multiformes. La que cambia es la del medio. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Estas capitas, aquí voy a ver yo el aguaducto de Silvio, el tercer ventrículo. Supóngase, voy a marcar los ventrículos acá con verde. Aquí viene el conducto ependimario de la médula espinal, el cuarto ventrículo, el aguaducto de Silvio, los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Está marcado acá. Perdón. Ventrículos laterales y tercer ventrículo. Tercer ventrículo, ventrículos laterales. Aquí está. En la parte superior. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos dicen que esto y son parte de ello? ¿Por qué? Miren, el hipocampo, jóvenes, y por eso se llama formación cortical, está formado por las mismas células que está formada la corteza cerebral. Tiene las mismas células que la conforman. En aquí vamos a ver una porción que va a salir, va a ser el alveus, y aquí va a haber un recorte que va a ser la fimbria para luego formar al fornix. Si yo lo veo acá, viene para hipocampo, aquí veo al alveus y aquí veo la fimbria y luego van a formar al fornix. ¿Ya? Lo vemos esquematizado. Les voy a marcar en un dibujo. Tenemos acá. En este. Para hipocampo, alveus, fimbria, fornix, cuerpos mamilares. Lo dibujo acá para que se entienda y lo podamos rayar. Para hipocampo, alveus, fimbria, tálamo. El tálamo va a ser este. Viene y forma los cornetes posteriores del fornix. Viene acá, se cabalga por encima del tálamo y forma los cornetes anteriores.
Estos cornetes anteriores, aquí va a estar el quiasma óptico, los cuerpos mamilares y en aquí la comisura posterior se va a comunicar con los cuerpos mamilares. Perdón, la posterior se va a comunicar con los cuerpos mamilares. Estos cuerpos mamilares se van a comunicar con la parte anterior del tálamo. ¿Ya? Aquí vamos a ver otra estructura y lo voy a pintar con negro. Aquí va a estar el núcleo caudado. Sobre el caudado vamos a tener una estructura que se va a llamar el giro angular o giro singular. Aquí está el caudado y aquí está el tálamo. Vemos, ¿no? Tálamo, caudado, el giro. Acá. Este giro, cuando viene la comunicación acá, se comunica con la parte anterior del tálamo. Este se va a comunicar con el giro cingulado. Este giro cingulado va a marcar su conexión y se va a recomunicar porque tiene aquí una parte que se le llama un cus que comunica directamente al giro angulado con el parahipocampo, que la información que ha venido al giro cingulado vuelve al parahipocampo y el parahipocampo lo manda al hipocampo. Este viene alveus, fimbria, fornix, cuerpo mamilar, núcleo anterior, giro singular y lo vuelven en un circuito cerrado. A este circuito cerrado de información se le llama directamente circuito de Papez. Es lo que tienen que saber. Por eso la información es retroalimentada progresivamente. Tanto el mismo estímulo es el mismo feedback para su misma consolidación. Para hipocampo, alveus, fimbria, fornix, cuerpo mamilar, núcleo anterior del tálamo, giro angulado, para hipocampo, alveus, fimbria, fornix, cuerpo mamilar, tálamo, y sigue el circuito y sigue el circuito. ¿Entendemos? Esto, jóvenes, es importante que sepan. ¿Ya? Y para que lo sepan esto, todos ustedes van a grabar un video que va a durar 1 minuto, donde les van a marcar el recorrido del circuito de papel. Se puede. Voy a abrir un espacio en el Facebook, tengo un grupo en el Facebook de la materia para que ustedes directamente suban ahí su video y así se les va a grabar. Porque parte de este sistema olímpico progresivamente lo vamos a ir llevando porque lo tienen que saber. ¿Entendemos? Ya tengo grabaciones de este tema, entonces esas grabaciones también les voy a facilitar. Eso sería todo.